Iglesia Internacional Palabra Viva presenta Dios les bendiga. Bienvenido, hermano y hermana, al programa Consejo de Dios. Y hoy el consejo que quiero traer a todos ustedes lo voy a coger del libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 1 hacia adelante. Y vamos a leer la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Jehová: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comiera de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, contestó la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios no ha dicho: no coma de este árbol ni lo toque, de lo contrario morirá. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no va a morir. Dios sabe muy bien que cuando coma de este árbol se le abrirán los ojos y llegará a ser como Dios, conociéndole del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que tenía buen aspecto, y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto, comió, luego le dio a su esposo, y también él comió. Aleluya. En este momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hoja de higuera. Y cuando el día comenzó a refrescar, oyeron al hombre y a la mujer que Dios el Señor andaba recogiendo el jardín. Entonces recogieronlo al esconderse entre los árboles para que Dios no viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde está? Y el hombre contestó: escuché que andaba por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso ha comido del fruto del árbol que yo he prohibido de comer? Y contestó la mujer: que me diste por compañera que me dio, y de ese fruto yo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que ha hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó la mujer. Aleluya. Ese tema el consejo de Dios que quiero aclarar con vosotros, compartir con vosotros con la voluntad del Señor, le he titulado: ¿cómo evitar la separación de Dios? Aleluya. ¿Cómo evitar la separación de Jehová? Cuando vemos en Génesis 3, vemos que Adán y Eva, hermanos míos, fueron los primeros en pecar y separarse de Cristo. Con la base en esa experiencia, decidamos evitar la separación de Dios y vivamos en comunión con Él por la fe en Jesucristo. Podemos evitar la separación de Dios. Y ahí vamos a ver. Cuando no dudamos de la palabra de Dios,
Ese es el primer punto. Cuando no dudamos de la palabra de Dios, entonces Dios le dio los mandamientos claros a Adán y a Eva. La serpiente sembró dudas sobre la palabra de Dios y la duda llevó al mandamiento de Dios a la desobediencia. Y nunca, hermanos míos, nunca debemos de dudar de la palabra de Cristo. Aleluya. Por eso, si no dudamos de la palabra, de Dios, no podemos separarnos de Cristo. Por eso que Satanás atacó a nuestros primeros padres para llevarlo a pecar, hermanos míos, a pecar, y lo llevaron a la tentación. Y la tentación resultó falta, porque el tentador fue el diablo en forma y semejanza de una serpiente, y el plan de Satanás era arrastrar a nuestros primeros padres al pecado, y así pone la separación entre ellos y su Dios. Por eso, de este modo, el diablo fue, hermano mío, desde el comienzo un homicida y gran obrador de la maldad, porque la persona tentada fue la mujer, pero la táctica de Satanás, que Dios nos reprenda, fue establecido una conversación con ella mientras estaba sola. Hay muchas tentaciones en las que estamos solos y solas, y eso da una gran ventaja al tentador, hermano mío. En cambio, hermano mío, a la comunión de los santos cuida en gran medida, hermano mío, porque es la fortaleza y la seguridad de ellos. Pero Satanás sacó a ventaja de hallar a la mujer sola, cerca del árbol prohibido. Pero Satanás tentó a Eva para a través de ella pueda tentar a Adán. Esta era su táctica. Su táctica es enviar las tentaciones por medio que nos sospechamos. Y por quién tiene la mayor influencia sobre nosotros. Porque Satanás puso en duda si era o no era pecado de comer de este árbol. Esto nos dejó al descubierto su designio al comienzo, pero planteó una pregunta que parecía inocente. El que quiera estar a salvo debe cuidarse de no hablar por el tentador, porque él citó mal el mandamiento. Él habló en forma sarcástica, porque el diablo, así como es un mentiroso, es también un escarnecedor. Desde el principio, los escarnecedores son sus hijos. Y en el arte de Satanás consiste a hablar de la ley divina como dudosa u irracional. Y así trae a la gente al pecado. Nuestra sabiduría consiste de mantener firme nuestra creencia en el mandamiento de Dios y un elevado respeto por él. ¿Con qué Dios dijo: no mentiréis, no tomaréis su nombre en vano, no os emborracharéis, etcétera, etcétera? Si estoy seguro que le dijo y está bien dicho, y por su gracia yo lo cumpliré en el nombre de Jesús de Nazaret. Y él establece esta conversación con la serpiente. Fue la debilidad de Eva. Por su pregunta debió notar que no tenía buenas intenciones y por lo tanto debió retroceder, porque Satanás enseña primero a los hombres a dudar y luego a negar. Le promete beneficios si come de este fruto. Su objetivo es introducir el descontento con su estado presente, como si no fuera tan bueno como pudiera y debería de ser. Ningún estado por sí mismo dará contento, a menos que la mente sea puesta en ello, pues que los tienta para que busque acceder como si fuera digno de ser Dios. Satanás se arruinó a sí mismo cuando deseó ser como el Altísimo. Luego procuró infectar a nuestros primeros padres con el mismo deseo
para arruinarlo también. El diablo sigue aún atrayendo a la gente a su esfera de intereses, sujetándose pensamiento malo acerca de Dios y con falsa esperanza de lograr beneficio por medio del pecado. Pero por lo tanto, pensamos siempre bien de Dios como el sumo bien, que pensamos mal del pecado como el sumo mal. Así resistimos al diablo y huirá y escapará de nosotros. Y si podemos observar los pasos de la transgresión, no son pasos ascendentes sino descendentes hacia el abismo. Primer punto, ella vio, porque una grande cantidad de pecado viene por los ojos. No miremos aquello que trae consigo y riesgo de estimular la consecuencia. Ella tomó, no es que la vio, tomó, fue su propio acto y obra. Satanás puede tentar, pero no te puede obligar. Puede persuadirlo a lo que arrojemos al principio, pero no puede arrojarlo. Dice que ella también comió. Cuando miró, quizás no tuviera la intención de tomarlo, o cuando lo tomó no tuviera la intención de comer, pero acabó en eso. Es sabiduría de detener los primeros movimientos del pecado y abandonarlo antes de verse comprometido con él. Aleluya. El cuarto punto, también le dio a su marido. Aleluya, le dio a su marido. ¿Quién ha hecho mal? Están dispuestos a arrastrar a otra persona. Ella comió al no tomar en cuenta el árbol de la vida, del cual se le permitía de comer, y al comer del árbol del conocimiento que estaba prohibido, Adán claramente muestra su desdén por lo que Dios le ha otorgado y su deseo por lo que Dios consideró prudente de no darle. Deseaba tener lo que él quería y hacer lo que le placiera. En una palabra, sus pecados fue la desobediencia, porque el Romano 19 habla de esto. La desobediencia es un mandato claro, simple y expreso. No tenía una naturaleza pecaminosa que los traicionara. En cambio, tenía libertad de voluntad con todas sus fuerzas y no debilidad ni desequilibrada. Se apartó con mucha prontitud, arrastrando a toda su potestad al pecado y a la miseria. Aleluya. Por eso, hermano mío, que entonces, ¿quién puede decir que el pecado de Adán así causó poco daño? Ya era demasiado tarde cuando Adán, hermano mío, y Eva vieron la necesidad de comer la fruta prohibida. Vieron la felicidad de la cual cayeron en la miseria y que se hundieron. Vieron a un Dios amante, irritado, y la pérdida de su gracia y de su favor. Y cuando vemos aquí que deshonra y trastorno produce el pecado, hace maldad donde quiera que se introduce y destruye todo consuelo, tarde o temprano acarrea a la vergüenza, sea la vergüenza del arrepentimiento verdadero que termina en gloria, o la vergüenza y confusión perpetual en la cual despiertarán los malos a los grandes días. Pero aquí, en que consiste correctamente la necesidad de quien ha pecado, cuida más de salvar su crédito delante de los hombres y obtener perdón de Dios. Aleluya. Perdón. Perdóname. Por eso, hermano mío, ellos cayeron en la miseria. Pero las excusas, hermano mío, las excusas que dan los hombres para cubrir y restar importancia a sus pecados son vanas y frívolas.
como los delantales de hoja de higuera que se hicieron, no lograrlo mejorar las cosas. No obstante todo, tenemos la tendencia a cubrir nuestras transgresiones como Adán antes de pecar. Ellos acogían con gozo huir de la bondad y bondadosa visita de Dios. Ahora él se convertía en un terror para ellos. No cabe de asombrarse de que se convirtiera en terror para sí mismo y se llenara de confusión. Esto muestra la falsedad del tentador y el fraude de sus tentaciones. Satanás prometió que estarían a salvo, pero ellos no podían ni pensar que sea así. Adán y Eva eran ahora consoladores, desechando del uno para el otro. Aleluya. Es sorprendente ese libro de Génesis, capítulo 3. Es asombroso cuando leemos y entendemos todo esto, que el diablo tenía su plan para derrumbar los primeros padres. Aleluya. Y aquí es sorprendente, hermano mío, observe esto. Esto es sorprendente cuando le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Aquello que se descarriara de Dios por el pecado debe considerar sencillamente dónde está. Está lejos de todo bien, en medio de su enemigo, esclavizado a Satanás y en el camino real a la ruina total. Esta oveja perdida hubiera vagando sin fin, sin el buen pastor no la hubiera buscado. Y si le hubiera dicho que el lugar donde estaría escarriado no podría ser fácil ni cómodo, si los pecadores quisieran considerar dónde está, no descarría hasta regresar hacia Dios. Eso se llama falla. Es falla y necesidad común de quien ha hecho mal cuando se le pregunta al respecto. El reconocer solo de lo que está evidente que no se puede negar. Como Adán, tenemos razón para tener miedo de acercarnos a Dios si no estamos cubiertos y ni vestidos con justicia de Cristo. El pecado aparece más claro en el espejo del mandamiento. Así que Dios le puso delante de Adán, y ese espejo debemos mirar nuestro rostro. Pero en lugar de reconocer el pecado en toda su magnitud y asumir la vergüenza de ellos mismos, Adán y Eva justificaron al pecado y cargaron la vergüenza y la culpa en otro. En quien son tentados existe una extraña tendencia a decir que son tentados por Dios, como si nuestro abuso de los dones de Dios disculparía nuestras transgresiones de las leyes de Dios. Lo que está pronto a aceptar el placer y la ganancia del pecado son tardos para asumir la culpa y la vergüenza de ello. Pero podemos aprendernos, hermanos míos, que entonces de lo que las tentaciones de Satanás son todas seducciones, sus argumentos son todos engañosos, sus incentivos son todos trampas. Cuando habla bien no hay que creerle. Eso por el engaño del pecado del corazón se endurece. Aunque la sustilencia de Satanás pudiera arrastrarnos al pecado, y de ninguna manera nos justifica que estamos en pecado. Aunque Él es tentador, nosotros somos los pecadores, que nos disminuirá nuestro pensar por el pecado y que hayamos sido engañados ante bien, hermanos míos, que aumente nuestra indignación con nosotros mismos por haber permitido ser engañado por un conocido tramposo y enemigo jurado que quiere la destrucción de nuestras almas. Por eso no tenemos que dudar en la palabra, tenemos que rechazar los deseos de la carne, porque Adán y Eva
mezclaron una necesidad buena de comer con un deseo carnal de codiciar, porque los deseos de la carne lo llevaron a desobedecer al mandamiento y a pecar contra Dios. Debemos, hermano mío, rechazar los deseos de la carne. No tenemos que aceptar la responsabilidad por nuestro pecado y la provisión de Dios en Jesucristo. Por eso Adán y Eva se responsabilizaron por su pecado y debemos aceptar la responsabilidad por nuestro pecado. Y voy a concluir con esto por el consejo de Dios. Hemos visto cómo podemos evitar la separación de Dios por causa del pecado. Confiemos en la palabra de Dios, confesando nuestro pecado y aceptando a Cristo como nuestro Salvador, y no tenemos que dudar en la palabra de Dios, y así podemos evitar esa separación con Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta aquí, hermano mío, el consejo de Dios de esta tarde. Que Dios os comble de bendición, que la paz de Dios os acompañe en todo lugar donde vayáis. Su próximo programa de consejo de Dios. Bendiciones para todos. Shalom.